Dios les bendiga. Bienvenidos a Pregúntele al Paz. He aquí una pregunta que me hicieron respecto a la no discriminación de la mujer. Así voy a decir, la no discriminación de la mujer. He aquí la pregunta tal como me fue hecha. Pastor, ¿por qué Levítico 12 dice que la mujer es inmunda cuando da a luz? ¿Y por qué es inmunda más días después de dar a luz a una niña que cuando da a luz a un niño? ¿No es eso misógino? ¿No es eso? La pregunta incluye eso. ¿No es eso discriminación de la mujer? No es. Pero déjeme explicarle. Digo así de golpe y porrazo que no es, pero déjeme explicarle, porque aquí tiene que ver con interpretación de la Biblia. Y por supuesto que los detractores de la palabra del Señor, los detractores del cristianismo, no, se agarran ese texto y otros más y arremeten contra la palabra. Pero la única razón es ignorancia, es desconocimiento de la palabra del Señor y desconocimiento de lo que dice el texto en su contexto histórico, en su contexto cultural. Conviene que pongamos aquí el texto al que hace mención la pregunta y después me permitiré responder. El texto dice así, se trata de Levítico 12, 1 a 8, se lo leo, dice así. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, la mujer cuando conciba y dé a luz varón será inmunda 7 días, conforme a los días de su menstruación será inmunda, y al 8º día se circuncidará al niño, mas ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre. Ninguna cosa santa tocará, ni vendrá al santuario hasta cuando sean cumplidos los días de su purificación. Y si diere a luz hija, será inmunda 2 semanas, conforme a su separación, y 66 días estará purificándose de su sangre. Cuando los días de su purificación fueren cumplidos, por hijo o por hija, traerá un cordero de 1 año para holocausto y un palomino o una tórtola para expiación, y la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote, y él los ofrecerá delante de Jehová y hará expiación por ella, y será limpia del flujo de su sangre. Esta es la ley para la que diere a luz hijo o hija. Y si no tiene lo suficiente para un cordero, tomará entonces 2 tórtolas o 2 palominos, uno para holocausto y otro para expiación, y el sacerdote hará expiación por ella y será limpia. Levítico 12, 1 al 8. Lo primero que debemos entender es que en el Antiguo Testamento hay diferentes clases de leyes y podemos enlistar por lo menos tres tipos principales. Las leyes pueden ser leyes civiles de comportamiento entre los seres humanos, pueden ser leyes ceremoniales, lo que se hacía en el templo y cómo se degollaba el cordero y cómo se ofrecían las ofrendas, y leyes morales. Y esto tiene que ver con el comportamiento de todos ellos. La ley civil se aplica a Israel como una ley gobernante. Igual que en cada país tiene leyes civiles, en cada país tenemos un código civil. Ejemplo, la ley civil del pueblo judío, por ejemplo, decía, si un toro acorneaba a alguien, el dueño debía asumir esa responsabilidad civil, no podía vivir en cualquier lugar. Ellos tenían sus límites establecidos, la celebración de la fiesta del año, del jubileo, donde tenían que dejar libre todos los esclavos, son leyes civiles, es decir, había leyes civiles, pero todos los países, todos los pueblos tienen eso, los romanos, los griegos, los persas, todos tienen leyes civiles de cómo pones tu barda y que no te pases del terreno del otro. Había leyes así. Había leyes ceremoniales. Esta ley estaba relacionada con las ceremonias de culto, la santidad, la limpieza o la higiene, animales limpios e impuros, ofrendas, sacrificios, etc. En Hebreos 10, del 10 al 14, se nos ayuda a entender la relación que tenía la ley con la obra de nuestro Señor. Dice que todo el Antiguo Testamento era sombra de lo que había de venir. Era una sombra de lo que había. Aquel cordero que se sacrificaba era una representación, una anticipación de Cristo muriendo por nosotros. Aquella sangre que se derramaba y luego salpicaba al pueblo y se metía al altar también, era un símbolo de la sangre de Cristo que limpiaría nuestros pecados. En Hechos 15:5 nos queda claro que esta ley fue completada y terminada porque el Señor Jesucristo la cumplió. Entonces había leyes civiles, había leyes rituales o religiosas que tenían un simbolismo espiritual, y había leyes morales. Esta ley estaba implícita en el decálogo. Los 10 mandamientos son, por ejemplo, leyes morales. ¿Qué hacer, qué no hacer, cómo comportarse? No son todas. Los 10 mandamientos no son todas las leyes de Dios. En Deuteronomio capítulo 5, es decir, hay cientos de enseñanzas, leyes, pero hay que entenderlas. Algunas tienen que ver con el comportamiento social, algunas tienen que ver con el comportamiento religioso, las leyes de los rituales, y otras son de tipo moral, de el bien y el mal. Ahora bien, dentro de la ley ceremonial podemos hablar de una subcategoría a la que podemos llamar leyes higiénicas.
había en el Antiguo Testamento leyes higiénicas y tenían que ver con el comportamiento que el pueblo debía tener para mantenerse como un pueblo distinto a todos los demás, sano, limpio. Estas leyes, entre otras cosas, establecían el tipo de animales que debían comer y los que debían evitar comer. Ordenaban las prácticas respecto al cuidado de las mujeres cuando se embarazaban y cuando daban a luz. Esto último es precisamente lo que tiene que ver con la pregunta. Pero tenía que dar este planteamiento para que tengamos una base. Porque entre estas leyes higiénicas estaba no comer puerco. Y si usted dice, ¿por qué les prohibió comer puerco? Porque si es tan rico, porque son puercos, los puercos, porque trae enfermedades. El día de hoy ustedes y yo sabemos eso. Incluso hay enfermedades serias en el cuerpo de un ser humano por comer carne de puerco que no está bien cocida. Entonces Dios quería que ese pueblo fuera más sano que todos los demás. ¿Y qué cree? Si lo lograba, si estaban más sanos. Nomás acuérdese de Daniel, que se abstuvo de comer la comida de Nabucodonosor. Y si resulta que estaba más sano él y sus amigos, si estaban más sanos que todos los demás, que no se abstuvieron. Entonces, las leyes higiénicas tienen que ver con eso, con procurar una bendición, una salud al pueblo. Yo no creo que el día de hoy sea pecado comer puerco, pero en aquel momento histórico Dios dio esas leyes higiénicas para que su pueblo fuera más santo, más sano. Particularmente en aquella época en la que no existen los elementos tecnológicos que ahora tenemos y que el día de hoy podemos asegurarnos que la carne no nos haga daño porque tenemos diferente manera de cocinarla y demás, ¿de acuerdo? Muy bien, pero otra cosa que debemos entender es que es el concepto inmundo, porque quien me hizo esta pregunta seguramente le molesta mucho la palabra. ¿Cómo que es inmunda la mujer cuando da a luz? ¿Cómo que es inmunda? En un principio era un asunto de higiene. Ciertamente se relacionaba con las ceremonias religiosas, pero básicamente era un asunto de limpieza corporal. Lo que dice aquí es que estará no limpia. Una persona cuando da a luz no está limpia y pues nomás pregúntele a un médico partero si no tiene razón el texto. Porque una mujer que da a luz tiene que limpiarse. Incluso es peligroso que se deje así porque se puede enfermar, porque puede haber una infección. Por supuesto que hay inmundicia en el sentido de que no está limpio, hay sangre derramada y etcétera, etcétera. Debemos entender que las condiciones de aquella época eran muy distintas a las de nuestro tiempo, razón por la cual debemos entender las condiciones de dificultad que significaba para una mujer salir de su casa o ir al templo o a la sinagoga en sus días de menstruación, porque también se dice que cuando está en menstruación está inmunda, en vista de que no existen los implementos que ahora se ofrecen a las mujeres para esos días. Las mujeres tenían que estar recluidas por algunos días. Eso era así en cualquier otro pueblo o cultura. Quiero decirles que todos los demás pueblos actuaban más o menos igual que el pueblo hebreo, independientemente de que tuvieran leyes o no las tuvieran. Había pueblos que no tenían leyes escritas, pero practicaban la misma tradición que los hebreos. Por todo ello debemos tener cuidado de no adoptar una visión feministoide. Cuidado. Cuando dice ahí que la mujer que da a luz será inmunda unos días, no es un acto de discriminación. ¿Sabe cómo podríamos traducir ese texto? Podríamos traducir así. Cuando una mujer dé a luz, estará en cuarentena. Tiene que estar siendo cuidada, vigilada. No debe salir, no debe hacer trabajos. Era un cuidado para ella. Cuando dice será inmunda 7 días, significa tiene que estar recluida sin salir porque está en esa circunstancia, está sangrando, está delicada, está vulnerable. Eso es lo que significa. No significa otra cosa. Debemos evitar el malentendido del feminismo con respecto a esta palabra, porque se maneja en el mundo con la intención de contradecir la Biblia. Para responder con claridad y sencillez la pregunta que me hicieron, le comparto lo siguiente. Cuando se usa la palabra inmunda para referirse a una mujer en sus días de menstruación o después de dar a luz, se refiere a su situación de higiene. Es sencillo entender que una mujer bajo estas condiciones requeriría de limpieza, es decir, no estaba limpia y debe cuidarse. Y no solo debe cuidarse, aun cuando ya ha sido limpiada, debe seguirse limpiando, debe ponerse en un lugar de cuidado en donde ella, vulnerable en su salud, sea protegida. Esto no tiene nada de misoginia, al contrario. Es una situación de limpieza, pero además es una cuestión de honra a la mujer, de cuidarla, sobreprotegerla. Se usaba la palabra inmundo para referirse también a alguien que tocó un cadáver. Cuando decía que alguien tocó un cadáver, dice está inmundo. Y es obvio, un cadáver está en descomposición, cadáver de persona o de animal, de lo que fuera, está en descomposición, claro que está inmundo. Y por supuesto que debía lavarse para quitarse lo inmundo. También se usaba la palabra inmundo para referirse a alguien que tenía lepra.
De hecho, se decía lo mismo. Aquí les voy con esto. Creo que los que tienen así una mentalidad feminidoide o así que están molestos con esa palabra, con esto se les va a quitar. Mire lo que dice Levítico 15:2. Hablad a los hijos de Israel y decirles: cualquier varón cuando tuviere flujo de semen será inmundo. O sea, un varón cuando experimentaba eyaculación era inmundo. Pues sí, es la misma cosa, es el mismo asunto. No está limpio. Debe lavarse, debe bañarse, lavarse. El hecho de que una mujer no pueda hacer ciertas cosas en los días en los que se decía que era inmunda puede verse como una prohibición, pero en realidad es un premio, es un permiso de excepción. No se le estaba prohibiendo algo, se le estaba dando permiso de que no hiciera ciertas cosas porque estaba en esa situación. Es decir, era la liberación de una responsabilidad. Podemos decir que se liberaba a las mujeres de ciertas responsabilidades básicas y religiosas de aquella época. Es decir, que tenía permiso de quedarse en casa, de no ir al templo, de no salir de su casa, de no tener relaciones sexuales con su esposo. Cualquier mujer en aquella época nos diría que agradecía enormemente esa ley. Una mujer de aquella época nos hubiera dicho: esta ley es magnífica, es maravillosa. A mí me hubiera gustado que le añadieran más días de eso. Pues hubiera sido muy incómodo para ellas tener que salir de casa, ir al templo, ir a la sinagoga en esas condiciones. De la misma manera, la regla de hacer dieta o la llamada cuarentena más extensa cuando nacía una niña, porque ahora me está usted pensando, ¿y por qué dice que cuando una niña la dieta era más grande? Porque cuando era un niño 7 días duraba siendo inmunda, pero si es una niña más semanas, ¿no es cierto? Cuando era una niña que cuando era un niño. No era un acto de discriminación para la mujer, sino todo lo contrario. ¿Por qué? Porque la mamá tendría un cuidado especial más largo para su bebé niña que para su bebé niño. No solamente no es discriminatorio para la mujer. Si alguien quiere, podría decir discriminatorio para el hombre. ¿Por qué al hombre nomás le dieron 7 días con la mamá? ¿Por qué la mamá solamente pudo estar dedicada completamente al niño 7 días y con la niña pudo estar dedicada solamente a eso y nada más durante más días? Alguien podría decir eso, pero no tenemos que decir eso. Seguramente tendrá que ver con la delicadeza de cada cuerpecito, de cada, si es niño, si es niña. Y bueno, así lo ordenó Dios, que cuando se trataba de una niña, la mujer estuviera más tiempo dedicada solo a ella para protegerla en su crecimiento y su desarrollo. Si acaso serán los hombres los que podían quejarse de esa ley, pues el niño tendría a su mamá cuidándolo exclusivamente a él menos tiempo. Insisto, no dejemos que el mundo y sus aberraciones nos contaminen y nos hagan faltarle respeto a la palabra de Dios y a Dios mismo, ofendiendo las leyes que nos estableció para nuestro bien. Él no se equivoca y nunca ordenaría algo que no nos causara bien. Nunca ordenaría algo que nos causara mal o algo que ofendiera nuestra dignidad. No, Señor. Si entendemos estas leyes, podemos reconocer lo grande, lo maravilloso y lo lleno de gracia que es Dios. Y la opinión tan maravillosa que tiene de las mujeres y el cuidado tan maravilloso que tiene para cuidarlas y para ordenarnos a todos, la sociedad, a cuidar a las mujeres, a las embarazadas, a las recién paridas, a las recién nacidas. Él conoce, sabe de nuestras necesidades y todo lo que ordena es para nuestro bien. Así es que, hermanos míos, en conclusión, la ley a la que hace alusión la pregunta no es misoginia en ningún sentido. Es amor de Dios. Es un cuidado especial para la mujer. He dicho. Dios les bendiga.